Para hablar de la historia de las maravillas del mundo, tenemos que decir que desde el principio de los tiempos el hombre ha ido realizando construcciones formidables. Entre todas ellas hubo una de las selecciones de las maravillas que llamamos hoy día las 7 maravillas del mundo antiguo, y fueron, entre otras, hablaremos de las pirámides de Giza, situada en la meseta de Giza a 18 kilómetros de El Cairo, en Egipto. Las pirámides de Keops, Kefren y Mycerinos forman parte de la necrópolis de Giza, Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Es uno de los monumentos más conocidos y antiguos del mundo. A esta le sigue la muralla china. La muralla china fue designada por el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Decir que es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y en el siglo XVI de la Edad Moderna. Para preceder de esta le sigue Machu Picchu, construida a mediados del siglo XV. En su promontorio rocoso une a las montañas de Machu Picchu y Huayna-Chuquic en el Perú. A Pachacutén, noveno inca del Tiantizuyo, en 1438 a 1470. Además de ser un santuario bellísimo en un entorno que le hace que sea uno de los destinos más preferidos por los turistas de todo el mundo. Y en esto hablaremos del Taj Mahal. Es considerado el más bello ejemplo de la arquitectura mongola, del estilo que combina entre elementos en arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Es sin duda uno de los monumentos más bellos y reconocidos del mundo. Podemos decir que el edificio fue construido en el 1631 a 1654 en India. A esto le sigue también la ciudad de Petra, una de las ciudades excavadas y esculpidas en la piedra de Petra, en Jordania, declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1985. Fue declarada en la antigüedad hacia final del siglo VII a.C. por los edomitas. Más tarde, en el siglo VI a.C., fue ocupada por los nabateos, que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas entre Egipto, Siria, Arabia y en el sur del Mediterráneo. Hablaremos también del Coliseo. Es el impresionante anfiteatro romano construido en el siglo I y ubicado en la ciudad de Roma. Es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998 por la UNESCO. Las obras comenzaron en el año 70 después de Cristo y en el año 72 después de Cristo bajo mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, es el símbolo naturalmente de Roma. A esto le siguen Chichén Itzá. La zona arqueológica de Chichén Itzá es un vestigio de la civilización maya. Se encuentra en la península de Yucatán, en México, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se la considera que fue tanto una ciudad como un centro ceremonial. Hoy en día es una de las principales atracciones de México y visitada actualmente desde tiempos Cancún o la Ribera Maya, en una de las cuales se puede ver y parar en el entorno que la contempla.
Hablaremos también de la Alhambra en España. Es un complejo palaciego y la fortaleza situada en Granada, en España. Esta alojaba al monarca del reino nazarí de Granada. Está compuesta por palacios con increíbles patios, la alcazaba o la zona militar en uno de los fantásticos jardines de Gefariz. Reconocida a la Alhambra como monumento más bello y visitado del mundo y nombrado por la humanidad como el monumento histórico, cultural del país. Hablaremos también de la Acrópolis de Atenas, que se encuentra situada en la cima que alza a 156 metros sobre el nivel del mar en Atenas, en Grecia. La mayoría de los grandes templos fueron reconstruidos bajo el liderazgo de los Pericles durante la Edad Dorada de Atenas, en el año 460 al 430 a.C. Una de las significativas esculturas o monumentos culturales como es la Torre Eiffel, una estructura de hierro pudelado diseñada por Maurice Koechlin y Emile Nourigen, construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París en el año 1889. La Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo. Durante 41 años fue uno de los más altos. Con este monumento diríamos que el Cristo del Redentor, la estatua del Cristo Redentor o Cristo Corcovado, es considerada con 38 metros de altura, sin contar desde la pedestal a 8 metros de la estatua de Art Deco más grande del mundo. Es una estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos, mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Está situada a 710 metros sobre el nivel del mar y situado en el Parque Nacional de Tijuca, en la cima del cerro de Corcovado. Para hablar también de Santa Sofía, desde la inauguración en el año 360 ha sido una de las antiguas basílicas patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y actualmente en el Museo de la Ciudad de Estambul, en Turquía. Seguiremos hablando también de la Catedral de San Basilio. Es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja. Es el símbolo de la ciudad de Moscú, en Rusia, conocida mundialmente por sus coloridas cúpulas en forma de bulbo, y la construcción fue ordenada por el zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista de Kanato de Kazán, y se realizó en 1555, finalizando en 1561. A esto le sigue también Abu Simbel. Abu Simbel, Egipto, es un complejo de 2 templos excavados en la roca. Están localizados en la ribera occidental del lago Naxer, a unos 231 metros. A ver, está en kilómetros de superficie. En 231 kilómetros está al sureste de Ausán. En la construcción de los templos, esta se llevó a cabo en el reinado de Hassan II, en el 1279 a 1213 a.C. Fueron excavados como uno de los monumentos dedicados a los faraones y a sus esposas Nefertari para conmemorar su propuesta en la victoria de la batalla de Coasadete, para mostrar el poder a sus vecinos nubios, para evitar que los templos quedaran sumergidos por las aguas en el lago Nasser, tras la construcción de la presa de Ast. A esto hablaremos también de los guerreros de terracota. Los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterrados cerca del autoproclamado primer emperador de China, de Tiananmen, Qin Shi Huang, en el 210
a 209 a.C. Estos se encuentran dentro del mausoleo del primer emperador Qin. Fueron descubiertas durante unas obras de abastecimiento de aguas en marzo de 1974, cerca de Xi'an, en la provincia de Jiangxi, en la República Popular China. Desde 1987 están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El ejército de terracota fue enterrado por la formación de la batalla de 3 fosos, entre los cuales entre 4 y 8 metros de profundidad a 1,5 kilómetros de la tumba del emperador. Y esto es lo que podríamos decir sobre las maravillas del mundo. Hablaremos un poquito de la historia de los monumentos de Europa más reconocidos y representativos hasta el momento. Sin duda alguna, en Europa podemos decir que es el continente que posee un mayor número de monumentos, los más visitados popularmente por el mundo. Para comenzar, hablaremos de la Torre de Pisa, que se encuentra, encuadrada en un centro del conjunto arquitectónico de la célebre Piazza dei Miracoli, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La Torre de Pisa es uno de los monumentos más importantes y visitados de toda Europa. Su fama le ha llevado a permanecer en grandes y superproducciones del cine, como era la de serie de Superman, en un lugar tan emblemático, casi obligatorio, para hacer de que tomarse una foto, hacer que estás sujetando a la torre, evitando así el modo simbólico de la Torre de Pisa para que ésta no caiga. Y en esto tenemos también el Palacio de Versalles, localizado en el municipio de Versalles, en Francia. Digamos que es uno de los palacios más bellos del mundo, pues su construcción fue ordenada por Luis XIV, en el cual hizo edificar un imponente y majestuoso edificio y unos bellos y cuidadosos jardines, con más de 800 hectáreas, a los cuales hacen a estos jardines los más bellos del planeta. Hablaremos también del castillo Neuschwanstein, que es un castillo medieval, como se le conoce a Neuschwanstein. Tiene el honor de ocupar la primera posición en el ranking de los castillos más impresionantes del mundo, además de ser uno de los monumentos más importantes de Europa. Tenemos también que hablar de los Stonehenge. Stonehenge son unos monumentos megalíticos de finales del Neolítico del siglo XX a.C., situado cerca de Amesbury, en el condado de Worcester, en Inglaterra. No se sabe si fueron los primeros templos musicales de la historia o un templo en el que se hacían ciertos rituales para los difuntos. Sí que sabemos con toda seguridad que el Stonehenge es uno de los monumentos más importantes de toda Europa. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que decir que tenemos el Vaticano, un increíble San Pedro del Vaticano, templo religioso muy importante del catolicismo, además de uno de los más bonitos de Europa, en cuya construcción participaron arquitectos como Abraham, Miguel Ángel o Carlo Moderno, sino también el Palacio Apostólico, en la residencia oficial de su santidad el Papa en la ciudad del Vaticano. Posee un museo, el Vaticano, y una biblioteca vaticana, incluyendo la célebre Capilla de la Sistina, con los frescos de Miguel Ángel. A estos le siguen también la Puerta de Brandenburgo, situada en el corazón de la ciudad de Berlín. La Puerta de Brandenburgo es uno de los símbolos de la historia más cruenta de Europa. Fue considerada en 1788 y 1791
durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia por Karl Gotthard y Langhans, siendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. Y en esto tenemos también la plaza de la ciudad vieja de Praga. La plaza de la ciudad vieja de Praga es una de las plazas con mayor encanto y más bonitas de Europa. Alberga monumentos hermosísimos con una de las más bellas iglesias del Ting en el estilo gótico, con 2 torres de más de 80 metros de altura, la bonita iglesia de San Nicolás o el ayuntamiento de cuya fachada está situada el reloj astronómico medieval más famoso y bello del mundo, construido en 1490. También le sigue la Basílica de San Basilio. La Basílica de San Basilio es un lugar, sin lugar a dudas, el monumento más importante de Rusia, uno de los más conocidos de Europa. Es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja de Moscú, una de las plazas más bonitas de toda Europa, conocida mundialmente por sus coloridas cúpulas y en forma de bulbo. Su construcción fue ordenada por el zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista del Kanato de Kanazets entre 1555 y 1561. Y para hablar también del más famoso Big Ben, el famoso Big Ben es la torre del impresionante Palacio de Westminster, sede del Parlamento de Reino Unido. Se trata de un peculiar edificio construido en 1858. Tiene 96 metros de altura y se ha convertido en el principal símbolo de Londres. Seguiremos hablando de Santa Sofía. Desde su inauguración en el año 360, Santa Sofía ha sido una de las antiguas basílicas patriarcal ortodoxa, una mezquita y actualmente en un museo. La ciudad de Estambul, famosa por sus enormes cúpulas, está considerada como epítome de la arquitectura bizantina y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Como no podíamos hablar también de la más importante arquitectura que se conoce hasta el momento, como es la Torre Eiffel. Es una estructura de hierro pudelado y diseñada para hablar también de la Alhambra, conocida la Alhambra en España, en Granada, un complejo del palaciego de la fortaleza que alojaba al monarca de la corte del reino de Nazarí, en Granada, compuesta por los bellos palacios con increíbles patios y alcazabas, una zona militar con fantásticos jardines de Jefari, una estupenda decoración en el interior, en el estilo andalusí, una inmejorable ubicación de la Alhambra, un monumento más bello visitado por el mundo y nombrado como Patrimonio de la Humanidad. Para seguir hablando, podemos mencionar la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas no solo es considerada como uno de los monumentos más importantes de Europa, sino que también como una de las nuevas maravillas del mundo. Se encuentra situada en la cima que alcanza 156 metros sobre el nivel del mar en Atenas. Y para hablar también del Coliseo, junto a la Fontana de Trevi, el Coliseo romano es el mayor símbolo de la ciudad de Roma, con una antigüedad de más de 2000 años, y en unas dimensiones de 188 metros de longitud por 156 metros de anchura y 57 metros de altura. Es la mayor y más antiguo anfiteatro romano, además de uno de los mejor conservados de la historia. El Coliseo permitía
a más de 50.000 personas disfrutar de las luchas de gladiadores y en las ejecuciones de prisioneros sobre las batallas que se fueron permaneciendo a lo largo de más de 500 años hasta el siglo VI. Considerado por muchos como la maravilla del mundo, siguiendo a esta los grandes acontecimientos que hemos podido ver, entre otros como las maravillas del mundo en Europa y el resto del planeta que podemos contemplar a través de estas imágenes y en este vídeo.